Bueno, están pensando en este nuevo impuesto, porque claro, la recaudación se desplomó en la provincia de Buenos Aires, que quieren cargar el tema de los ingresos brutos a los bancos, ¿no? Para que, a ver si les entra un poco más de dinero. Digamos, el hecho más directo son los bancos, porque te entra directamente la plata. ¿Cómo pasa con el impuesto a los créditos y débitos bancarios? El famoso mal llamado impuesto al cheque. Entonces están mirando una idea novedosa, digo novedosa porque los políticos son increíbles en este país, pero yo no sé cuánto más puede resistir esto. Iván Sasovsky es contador y titular de Sasovsky y Asociados, a ver si nos puede desasnar de esto. Iván, ¿qué tal? Rodo Herrera, Vero Albanese, ¿cómo anda eso? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Rodo? Hola, Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿hay algo más novedoso? El político argentino, digamos, cuando está en la oposición critica lo que hace el que gobierna, pero cuando va al poder hace lo mismo que el anterior, ¿no? Están pensando ahora con a ver cómo recaudan más y subir el ingreso bruto, un impuesto que es terriblemente, tremendo, ¿no? Porque la verdad que desde que se inventó no hace más que sumar impuesto sobre impuesto. En este caso quieren aplicarlo a los servicios bancarios, porque muchos dicen, qué bien, se lo van a cobrar a los bancos. Pero los bancos se lo van a pasar a los clientes automáticamente, ¿no? Totalmente. Yo creo que la tributación argentina ya hace tiempo que en cabeza de los políticos es algo que tiene una creatividad que después en la práctica incide y repercute en los precios y en el bolsillo de la gente, con lo cual cuanto mayor cantidad de impuestos se cobran de alguna forma, menos es la prosperidad de esas economías. Eso está de alguna forma confirmado por nosotros mismos. A mí me mata cuando uno plantea estas cuestiones y empiezan a traer ejemplos de otros países y nosotros tenemos el ejemplo acá mismo. O sea, si mostramos cómo creció la presión tributaria en todos los niveles, municipal, provincial y nacional, en nuestro país y los efectos que se generaron a partir de eso, claramente podemos ver cómo cada vez estamos peor con cada vez mayor cantidad de impuestos. Acá lo de alguna forma justificable es el hecho de tratar de pensar cómo se va a fondear el Estado. Hasta ahí vamos bien. El tema es que siempre cae en el mismo lugar, que es con impuestos a la población, digamos, porque no es a los bancos especulativos atrás de un discurso, es a la gente de alguna forma, es a nosotros mismos, que es tributación presente, o con emisión monetaria, que es tributación futura de alguna forma, porque ese bache de alguna forma que genera el poder cubrir los costos con emisión monetaria es tributación que vamos a tener que asumir en el corto plazo. Sí, además me da la sensación como que a mí me preocupa que el gobierno no está pensando en el día después de la cuarentena. Es decir, hasta ahora está como muy encerrado con los científicos y ver a ver de qué manera, pero no veo que ninguno del equipo del gobierno esté pensando, digo, bueno, porque está bien, la emisión, creo que hasta de izquierda a derecha todos han avalado que para este periodo o para el inicio, digamos, no es cuestionable el tema de la emisión porque todos los países lo están haciendo. Ahora, va a haber un día después, digamos. Hay otros países que ya están pensando y ya están activos. Digo, ¿cómo va a incentivar el gobierno la inversión y la producción? ¿Con un sistema tributario tan recesivo? Claro, es que ahí es donde tenemos que dar vuelta a la página, porque cuando entramos a pensar en el esquema tributario argentino, los más progresistas se convierten en conservadores y viceversa. A ver, para mí el ejemplo más claro de cómo motivar a una economía tan raquítica y tan deprimida como la Argentina que está, y basta si esto se sigue prolongando, de alguna forma cada vez vamos a estar peor, es fomentando la inversión y el desarrollo para que justamente podamos generar trabajo y a partir de ahí entrar en algún círculo virtuoso en un escenario súper complicado, sin precedentes. Por lo tanto, la baja de los impuestos va a ser clave, y si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer nuestros países vecinos. Entonces claramente las inversiones van a terminar radicándose en esos países, y hasta los ahorros de los argentinos van a terminar yéndose. Entonces creo que es un momento en el que tenemos una oportunidad histórica de replantear cuáles son los impuestos que queremos para fondear nuestro Estado de acá en adelante,
cuáles son los niveles de gasto que vamos a asumir, pero no de gasto social de alguna forma, sino de gasto en política y en determinados gastos que hoy por hoy son totalmente prescindibles, porque en esta situación de confinamiento nos dimos cuenta que quizás un staff de 20 asesores de cada político no era tan necesario, y así un montón de situaciones en las que claramente la optimización inteligente de los gastos del Estado va a tender a ser una condición necesaria para poder salir adelante y encontrar de alguna forma un cimiento para poder reconstruir una economía tan golpeada como la que tenemos hoy. Iván, un poco enganchado con lo que te preguntaba Rodo, ¿se pospuso el pago de los derechos de exportación a las pymes? Sí, se pospuso. También haciendo una lectura de lo que está pasando con todo la situación en general, porque hasta tenemos la mala suerte de que el Paraná está con niveles muy bajos y no pueden salir los buques, con lo cual las exportaciones están afectadas también. Estamos, parece que en el peor momento. Hasta climático, sí. Exacto, tal cual. Así que sí, se pospuso eso, pero tenemos que entender que la burocracia de alguna forma que encontramos para que se otorguen determinados beneficios también hace que muchos de los costos que está asumiendo el Estado terminen llegando tarde y a veces no llegando. Entonces también creo que es un buen momento para replantear la burocracia como sistema de generar mayores costos y no llegar a la necesidad puntual que están teniendo hoy las pymes. Yo creo que tenemos una oportunidad que no la podemos dejar pasar en ese sentido. Iván, decime, esto que el gobierno hoy está preocupado por pagar un nuevo IFE, de hecho ya lo anunció, y que, digamos, no es preocupante en cuanto a que no está tan preocupado por ver cómo termina de ayudar a comercios y pymes que no van a poder pagar el aguinaldo? Sí, a ver, yo creo que digo esto porque yo estoy convencido que hay cantidad de comercios y pymes que no van a volver a abrir la persiana, ¿no? Sí, nosotros lo estamos viendo, es realmente durísimo enfrentarnos con esa realidad. Creo que yo te lo puedo decir en carne propia por nuestros clientes y con los dueños de las empresas. Han hecho un esfuerzo sobrehumano para no tener que caer en una situación de despedir gente o tener que cerrar las puertas. Ustedes no saben lo duro y lo triste que es para alguien que inició un negocio, que fue su sueño, que sus trabajadores tienen su vida ahí adentro, tener que tomar algún tipo de decisión de este tipo. Y creo que hay apoyo de todas las partes, incluso de los trabajadores que han cambiado muchas veces su día a día o sus tareas para poder subsistir. Hay un sacrificio enorme, con lo cual esta situación de extenderse hasta después de tanto tiempo hace que aquellas decisiones que se estaban aguantando para no tener que tomarlas se estén tomando, y es de lo peor que puede pasar, porque una pyme o un emprendimiento o una empresa, una vez que cierra, es muy difícil que pueda volver a abrir, con lo cual tenemos que priorizar todos que no se cierren esas puertas, que no se bajen esas persianas, y para eso creo que tenemos que exigir de alguna forma un planteo inteligente por parte del gobierno, de administrar de una forma distinta esta cuarentena para no tener que llegar a esa situación, que no implica además otra cosa, que estemos a favor de la muerte, ni mucho menos, por favor. Tiene que ver con justamente poder plantear una situación de prosperidad necesaria mínima para que no se bajen las persianas de los negocios, ¿no? Sí, no, y además esto, ¿no? Vos sabés que con Vero hablamos siempre del tema de que la cuarentena, hay una cuarentena blue, claro. ¿Viste? Esa economía que cierra la persiana y trabaja puertas adentro. Que es mucho más peligrosa. Claro, porque eso yo lo veo también como un futuro, ¿no? Aquel que no quiere decir, bueno, cierro, trabajo en negro a partir de ahora, pues no puedo decir, necesito vivir. Sí, y aparte de eso, o sea, recordemos que cuando a mí me hablan de aumentar los impuestos
lo único que se me viene a la cabeza es mayor informalidad. Recordemos, porque se sube Claro. el premio por evadir. Claro. Entonces, nosotros tenemos una economía que hoy debe ser más o menos del 60% en negro. Con lo cual, cuando hablan de que se paguen más impuestos, realmente lo que tenemos que hacer es bajar los impuestos para que podamos hacer un reparto más equitativo del peso del costo del Estado en mayor cantidad de gente, para que ese 60% que hoy no aporta lo haga, y que todos tributemos a tasas razonables, no que unos pocos que yo los llamo los supercontribuyentes terminemos abonando por lo nuestro y por lo que no pagan otros. Claro, Creo claro. que ese es Iván, el planteo que aparte, o sea, no tiene que ver con una situación ideológica, tiene que ver con lo que hicieron todos los países con gobiernos de derecha, de izquierda, para poder salir adelante. Lo tenemos que hacer. Y creo que si el presidente logra tomar este mensaje y entenderlo desde la lógica de que todos queremos que nos vaya bien, vamos a encontrar alguna salida a todo esto. un abrazo grande, Iván. Gracias por estos minutos. No, muchísimas gracias por el contacto y que tengan todos una muy buena noche. Hasta Lo luego. mismo, Iván Sasowski, contador y titular de Sasowski y Asociados.